Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos se encuentren espectacularmente bien. Les comento que mi nombre es Ricardo Cornejo y estamos en esta plataforma maravillosa, ¿cierto? Llamada practicatest.cl. Les comento que el día de hoy vamos a empezar a hablar, ¿cierto?, del tema 3, que se llama técnicas de conducción. Dice, en esta unidad aprenderemos. En este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias para la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento, ¿ya? Entonces, en esta unidad vamos a estar hablando acerca de técnicas de conducción. Unidad larga, ¿cierto? Harta información. La vamos a ver en varias clases. Recuerden que hoy día terminamos esta semana hasta el próximo lunes, ¿cierto? Y espero, ¿cierto?, que a todos ustedes les parezca muy bien esta clase, recordando siempre que esto no reemplaza a una instrucción práctica, ¿ya? Siempre debiésemos practicar en un ambiente controlado, ¿cierto?, con personas que realmente estén acreditadas, ¿cierto?, estén más que acreditadas, que tengan experiencia y que sepan lo que están haciendo cuando hablamos de instrucción en motocicleta, ¿ya? Hay muchos cursos que se pueden tomar, muchas clínicas que permiten, ¿cierto?, ir con tu propia moto y ponerte a prueba, tanto en frenada, aceleraciones, curvas, etcétera, ¿cierto? Pero la idea es que siempre sea en ambientes controlados, ¿ya? Si no, no tiene mayor sentido, ¿cierto?, que lo hagamos en un ambiente que no sea controlado. Dice, en esta unidad, perdón, eso ya lo habíamos visto, disculpen. Entonces empezamos a ver ahora, ¿cierto?, derechamente los puntos a tratar, ¿ya? Para empezar, vamos a hablar de la postura al manejar una motocicleta. Dice, lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Entonces, el peso del cuerpo sobre el potito, ¿ya? O sobre el trasero. Y las piernas hasta la rodilla, ya en los muslos. ¿Por qué? Porque obviamente mi peso va a quedar como si estuviera sentado en cualquier parte sobre mi trasero, ¿cierto? Y con los muslos yo voy a poder apretar, ¿cierto?, mi moto, y al poder apretar mi moto, ¿cierto?, eso me va a dar mucha más estabilidad, ¿ya? Dice que los pies en particular deben tener movilidad para accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés, estribos, para cambiar la posición sobre el asiento, ¿ya? Los pies y las manos, ¿ya?, que vamos a hablar más adelante, deben estar libres de cargas, porque en los pies y en las manos llevamos mandos, ¿cierto? Mano derecha, freno delantero, mano izquierda, embrague, ¿cierto? Pie derecho, freno trasero, pie izquierdo, palanca de cambios, ¿ya? Entonces necesitamos poder mover con libertad nuestras extremidades, ¿ya? No quiere decir que en algún momento no podamos apoyarnos un poco en los pies, ¿cierto? Apoyarnos un poco en las manos, pero la mayor parte del tiempo deben ir listos para poder moverse de forma libre, ¿ya? Luego habla de las alturas. Dice que ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies.
Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica, ¿ya? Hay distintas posiciones, ¿cierto? Y a veces no nos importa tanto ser tan aerodinámicos, sino que ir más cómodo, más erguido, por ejemplo, ¿cierto? Cuando queremos andar en una moto de velocidad, nos agazapamos, ¿cierto?, sobre la moto, como que nos acurrucamos sobre la moto, ¿cierto?, para hacer lo más compacto posible entre moto y piloto, ¿ya? Pero no siempre necesitamos eso. Ahora, siempre es importante que cuando yo tomo una motocicleta, regule, ¿cierto?, y vuelva lo más, hay una palabra que describe eso, ergonómica posible la moto, ¿ya? ¿A qué me refiero con ergonómica? A que la moto se adapte lo mejor posible a nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros somos más altos, mi hombro va a quedar más arriba, por lo tanto, mi brazo cuando esté tomando las manillas de freno de embrague no va a estar así, sino que va a estar así. Y si la palanca la dejo en la misma posición, los dedos van a quedar doblados hacia arriba. Y eso puede traer consigo que si yo choco o tengo algún accidente, me quiebre la mano, ¿ya? Siempre la mano debe ir relativamente en esa posición, ya haciendo una línea con los dedos, no que los dedos se doblen hacia arriba, ¿ya? Entonces, ese tipo de regulación es bastante sencilla, ¿ya? Siempre es muy bueno que lo haga un experto, siempre, ¿ya? Pero hay cosas que de repente uno puede hacer, por ejemplo, las manillas de las manos, ¿cierto? De freno o embrague, se sueltan dos pernitos y eso se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Ahora, a veces, como las personas no tienen experiencia, cuando van a apretar el perno, lo aprietan tanto que lo rompen, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, si yo no soy experto, hablar con alguien que sepa, y si no tengo nadie que sepa, muchas veces es mejor ir a un taller, ¿cierto? Y preguntar cuánto te cobran por ese servicio, por ayudarte a setear la moto para ti. Ya no debieran cobrarte tan caro, pero va a ser mejor a que rompas algo por inexperiencia que lo tengas que comprar, ¿no? Ahí sí te va a salir más caro, ¿ya? Entonces, ajustar. Se pueden ajustar, ¿cierto?, los mandos de los pies y se pueden ajustar los mandos de las manos, ¿ya? Hay que ver ahí qué tanto y cuánto más me sirve, cuánto necesito, cuánto menos necesito, ¿ya? Va a depender mucho el caso a caso. Dice, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, que es lo mismo que estábamos hablando recién. Importante, dice. Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? Importante entonces, dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causando una lesión grave. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué lo leí dos veces? Porque es importante. Cuando yo hablo de setear, ¿cierto?, de la moto, de ajustarla a mí, de volverla más ergonómica, a veces hay gente que se va al extremo, ¿ya? Al extremo, por ejemplo, de cambiar piezas para modificar la postura en la moto. Por ejemplo, podría poner el apoyapié de forma que quede tan atrás que la bota, en vez de quedar así, el apoyapié aquí, ¿cierto? Ahí. En vez de hacer esto, la bota queda así. Por lo tanto, la punta del pie queda mucho más abajo que el propio apoyapié. Ese apoyapié, ¿cierto? O mejor dicho, desde la altura de ese apoyapié no debería haber nada más hacia abajo, ¿ya? De hecho, cuando tú inclinas mucho, una de las primeras cosas que rozan el suelo es el apoyapié, ¿ya? Y algunos apoyapiés inclusive traen una estructura que permite que
antes de que le pegue al apoyapié propiamente tal, ¿cierto? Le pegue a una especie de pernito que trae por debajo, ¿ya? Entonces no debería nunca el pie ir por debajo del apoyapié, ni siquiera la punta. ¿Y por qué no? Porque imagínense que ustedes van circulando, ¿cierto? Con el pie colgando, con la punta del pie colgando, y pasan por el ladito de una piedra grande. La rueda pasa por el lado, pero el pie le podría pegar a esa piedra. Y sería como que la piedra me pega a 100 kilómetros por hora si es que yo voy a 100 kilómetros por hora en la moto. Las lesiones podrían ser importantes, ¿ya? Sobre todo si más encima no llevo un calzado adecuado, ¿ya? Siempre importante llevar un calzado adecuado, ¿cierto? Para cada ocasión. Dice, marchas. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, N. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda. Importante, dice. No lleva accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. No lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control de su motocicleta. El embrague en muchas motos se ocupa principalmente para echar a andar y poner primera, ¿ya? Porque todas las otras marchas se pueden pasar sin embrague, en varias motos, no sé si en todas, pero en varias motos se puede, ¿ya? Sin que la moto sufra algún tipo de problema, de desperfecto, ¿ya? Obviamente hay un momento para pasar los cambios. Si yo los paso así a tonta y a loca, obviamente podría romper algo, ¿ya? Hay formas de no ocupar tanto el embrague, ¿ya? Ojo con ello. Dice, posición natural sobre la motocicleta. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro. ¿Ya? Aquí en este punto he tenido incluso discusiones con otras personas que andan en moto y que también enseñan, ¿cierto? Y que me dicen que una persona más pequeña puede usar una moto que sea más grande que ellos, ¿ya? Yo tengo mis reservas con respecto a ese tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, ¿cierto? Debiéramos, en lo posible, siempre llegar al piso, ¿ya? Ahora, cuando la persona ya tiene experiencia, quizás puede variar un poquito eso, quizás. Pero desde mi punto de vista, siempre debiéramos, la moto que manejemos, siempre debiéramos poder llegar al piso, ¿ya? Esto para evitar al 100% que pudiéramos tener una caída por ese motivo, ¿ya? Ahora, cuando somos principiantes, creo que esto es fundamental y excluyente, por decirlo así. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no deberíamos nunca comprarnos, si somos principiantes, nunca comprarnos una moto más grande que la que podemos manejar, ¿ya? Quizás después pueda ser, ¿ya? Pero antes de eso, antes de aprender bien, de dominar, de manejar sin tener que pensar siquiera, siempre una moto en la que yo pueda poner los pies, ¿cierto?, en el suelo cuando necesito detener, que los pies me lleguen al suelo. Dice, los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Estabilidad de la motocicleta.
Equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. ¿Ya? Súper importante esta parte. Para empezar, el equilibrio es entender que la moto, si no me equilibrio, ¿cierto? Si no me equilibro, se va a caer, ¿ya? Y se va para el lado, por eso necesito que poder llegar al piso, para poder poner el pie y que la moto no termine cayéndose. El equilibrio se logra mucho más fácil cuando la moto empieza a andar más rápido, ¿ya? Y otra cosa interesante y importante es entender, ¿cierto?, que otra cosa interesante e importante es entender lo que es la estabilidad, ¿ya? La estabilidad se define como la habilidad que tiene un vehículo, cualquiera sea, ¿cierto?, para mantener la trayectoria tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Su estabilidad, ¿cierto? Su estabilidad mejor dicho, sí, perdón, su estabilidad, estoy bien. Su estabilidad va a depender también, entre otras cosas, de lo cerrado que sea la curva, de la habilidad del conductor, de las condiciones técnicas del vehículo, ¿ya? En la estabilidad influye prácticamente todo, ¿ya? Y también la velocidad, porque entre más veloz vamos, menos estable se va a comportar el vehículo, sobre todo en curvas, ¿ya? Así que mucho ojo. Mucho ojo con eso. Luego vamos a hablar de la mirada. La mirada, ¿cierto? Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. ¿Ya? No solo una motocicleta, una moto, un auto, un camión. Siempre debemos mantener la mirada lo más hacia adelante y lo más lejos posible. ¿Ya? Obviamente sin descuidar las cosas que están más cerca. Pero debemos tener la habilidad de poder proyectar eso, ¿ya? Dice, se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Y luego dice, la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, se va a ir derechito al obstáculo. ¿Ya? Hola Carlos, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Entonces, ¿cierto? Entonces, Carlos es un alumno que se conecta todos los días, por si acaso. Ya, por eso lo saludo de forma especial. Es casi de la casa, ¿ya? Entonces, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, ¿cierto? ¿Qué significa esto?
significa que cuando yo voy en moto, nunca debo mirar a lo malo. ¿Ya? Esto yo lo aprendí cuando andaba en bicicleta, ¿cierto? Cuando era más joven, hacía, o más, no quisiera, ya eso era muy grande ese nombre, pero me gustaba ir a andar en bici al cerro. Ya yo viví en San Bernardo cuando era chico, entonces iba mucho al Cerro Chena, ya que en la actualidad se encuentra cerrado porque están haciendo como un parque o algo así. Ya, ojalá que lo termine luego para poder jugarlo de nuevo. Entonces, me pasaba, ¿cierto? Que yo me daba cuenta que los ciclistas bajaban muy rápido y que nunca chocaban con los obstáculos que había en el camino, ¿ya? Y bueno, averiguando por ahí, ¿cierto? Tratando de aprender, preguntando, etcétera, llegué a la información de que mientras no mires hacia lo malo, probablemente no vas a ir hacia lo malo, ¿ya? Siempre debes mantenerte mirando, ¿cierto? A las cosas buenas, mirando a las cosas buenas que permiten, ¿cierto? Que permiten eh, que permiten la salvación, por decirlo así, ¿ya? Escapatoria le vamos a llamar acá. Por ejemplo, se me atravesó un vehículo y ese vehículo, ¿cierto? Puede ser que a lo mejor por delante o por detrás haya dejado un espacio más grande, ¿ya? Y a lo mejor por ese espacio cabe la moto. Entonces, en vez de bloquearme, lo que voy a hacer es tratar de eh, lo que voy a hacer es tratar de lograr, ¿cierto? Meter la moto en ese espacio, ¿ya? Es muy importante no bloquearme, ¿ya? Yo claramente vamos a entender que el accidente o el siniestro siempre puede ocurrir, siempre puede ser. Y no es porque seamos malos pilotos, no es porque no sepamos manejar, ¿cierto? Puede ser porque simplemente era para que pasara. Pero lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que nunca nos debemos entregar. Se me atravesó un auto, lo choco. No, tampoco creo que uno piense así, ¿ya? Pero debemos en esos segundos tratar de buscar, ¿cierto? Mirar, ¿cierto? Adelante, atrás, por el lado, ¿cierto? El otro ejemplo que les pongo yo es, si yo voy a chocar con dos, tengo que chocar con una de las dos cosas, ¿ya? Chocar, no sé, con un muro de concreto o chocar, no sé, con algo plástico que yo sé que se va a deformar un poco más. ¿A cuál voy a chocar? ¿El muro de concreto o algo plástico que yo sé que se va a deformar? Tengo que apuntar a lo que yo pienso que se va a deformar con mayor facilidad, porque las cosas al deformarse se absorbe, ¿cierto?, el impacto, o se absorbe parte del impacto. No es que no me vaya a pasar nada, pero a lo mejor va a ser mejor a chocarlo, ¿cierto?, la parte más dura, por ejemplo. Les pongo un ejemplo de un amigo que una vez lamentablemente chocó bien fuerte en un paso bajo a nivel. Es un paso bajo a nivel que está ahí en el 40. A lo mejor en algún momento él va a ver este video. En un paso bajo nivel que está en el 40 de Gran Avenida, ¿ya? Recuerden que yo soy del sector de San Bernardo, del Bosque, por ahí, o era de allá por lo menos, ahora soy de Win. Y un vehículo pensó que eran todas las pistas hacia el norte, cuando hay una pista hacia el norte y la otra hacia el sur, ¿ya? Entonces mi amigo iba hacia el sur y se le atravesó un vehículo de frente, ¿cierto?, hacia el norte. A él, lo único que atinó él fue, para no chocarlo de frente, chocarlo de lado. Entonces me dice que lo único que atiné fue a bloquear la moto y pegarle de lado, para que la fuerza se distribuyera y no quedar clavado, ¿cierto?, en el camión, ya que era un camión así como de estos que le llaman camiones 3/4, ya, de ese tipo. Entonces, eso permitió que las heridas de él no fueran fatales, ya, porque imagínense chocar con un vehículo de frente.
¿ya? Entonces, no digo que hagan eso, porque no sabemos si en todos los casos eso va a funcionar, ¿cierto? Pero sí tratar de buscar dentro de esa desesperación y de esos microsegundos que vamos a tener para pensar, la mejor opción sin entregarnos, ¿ya? Carlito dice como la competencia de Valpo Cerro Abajo, exactamente. Valparaíso Cerro Abajo es un muy buen ejemplo de que los pilotos pasan por lugares súper estrechos y muchas veces no chocan, igual a veces chocan, pero muchas veces no chocan. ¿Ya? O sea, para la cantidad de veces que podrían chocar, lo que chocan es nada. Y es porque cuando se tiran pensando en lo bueno y mirando siempre la parte de la pista por donde quieren ir. Y te apuesto que en muchas ocasiones, ¿cierto? Que se caen o que o que se van o que se despistan, ¿cierto? Eh, es muy probable que hayan mirado otra cosa y que hayan sacado la vista del objetivo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Es una técnica que sirve muchísimo, ¿ya? Y en realidad, si andamos en bicicleta, todos lo hacemos, porque en el fondo uno no va pensando exactamente por dónde va a pasar la rueda de la bicicleta, pero si uno no lo va controlando, pero si uno piensa, ¿cierto? O cuando van en un auto, después de un tiempo que uno lleva manejando, hay algo en la calle y uno le trata de achuntar con la rueda y siempre la achunta. Una lata de vía, por ejemplo, la aplasta, ¿cierto? Siendo que uno no va mirando el neumático. La mente hace solo esos cálculos, esas correcciones, ¿cierto? Y esos patrones para poder trabajar lo más posible en estas situaciones límite, ¿cierto? Entonces dice que el caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria, ahí está la clave. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante, un defecto muy importante en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Técnicas de frenado. Es importante frenar de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Este no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal, en toda situación, usar los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Estamos hablando de técnicas de frenado. Siempre va a ser importante, va a ser útil utilizar los dos frenos. ¿Por qué? Porque al utilizar los dos frenos, ¿cierto? Estamos obteniendo la mayor cantidad de frenado posible para nuestro vehículo, ¿ya? Entonces, importantísimo frenar con ambas ruedas, ¿ya? Frenar con ambos frenos. A veces, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Primero, porque como lo vimos en las clases anteriores de condiciones técnicas de la moto, ¿cierto? El freno delantero y el trasero trabajan totalmente separados, ¿ya? Es decir, yo podría frenar solo con el delantero o podría frenar solo con el trasero. Sin embargo, el mejor resultado lo voy a obtener combinando los dos. Los frenos, ¿cierto? O el freno delantero
el freno delantero siempre frena más que el freno trasero. Por ende, podemos darnos cuenta que en las motos y en los vehículos siempre los frenos delanteros son más grandes o son de mejores características que el freno trasero. Por ejemplo, adelante son de disco y atrás son de tambor. Por ejemplo, son todos de disco, pero los discos delanteros son mucho más grandes que los traseros. Por ejemplo, en las motos a veces tengo doble freno de disco adelante y atrás solamente un freno de disco o un freno de tambor, pequeño, ¿ya? Entonces, sabiendo esto, debemos estar seguros, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo, ¿ya?, de lo que estamos pensando. Muy importante, ¿ya? A veces los motociclistas, incluso con experiencia, pueden llegar a decir que el freno trasero no se ocupa. Si no se ocupara, no lo pondrían. Tengan por seguro que el fabricante no pone nada que no sirva para nada, ¿ya? Porque encarece obviamente la producción, ¿ya? Freno delantero y freno trasero sirven. Freno delantero y freno trasero se usan siempre, ¿ya? Dice, al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por el efecto de la frenada, ¿ya? Esto se llama transferencia de masa, que es lo que les estaba comentando recién, como que me voy hundiendo. Ahí sí, ahí estoy mejor. Dinámica de una frenada. ¿Cómo se da la frenada? ¿Ya? Hablando del freno delantero. Dice, el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Eh? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda trasera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, ¿ya? Apenas note que la rueda trasera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, ¿ya? Cualquier rueda que se me bloquee, delantero o trasera, suelto y vuelvo a apretar. ¿Por qué? Porque una rueda bloqueada es igual a una rueda que está chantada, una rueda que no gira. Que no gira y la moto sí se desplaza. Es decir, la moto se sigue desplazando, pero la rueda va en velocidad cero, ¿ya? ¿Y qué hace esto? ¿Qué produce esto? Esto produce que la rueda, ¿cierto?, se bloquee y se arrastre, ¿ya? Y yo no pueda manejarlo. Y yo no pueda guiar el vehículo. ¿Va frenando el vehículo? Sí. Pero a veces no voy a alcanzar a frenar antes de pegarle al obstáculo, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Además de frenar,
manejar, doblar hacia la derecha, doblar hacia la izquierda para tratar de evitar el golpe, ¿cierto?, con el obstáculo, ¿ya? Para ello son tan importantes y tan eficientes los frenos ABS, ¿ya? Los frenos ABS evitan el bloqueo de la rueda. Y al evitar el bloqueo de la rueda, ¿cierto?, permiten que a la vez que voy perdiendo velocidad, puedo girar a la derecha o puedo girar hacia la izquierda. Dice, a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera. Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva, ¿ya? Entonces, volvamos al freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Cuando no se actúa con Cuando el freno trasero no se acciona con la mano, con el pie derecho. Cuando está en un scooter, por ejemplo, que no tiene embrague, los vehículos que no tienen embrague, van a tener los dos frenos en las manos, ya como las bicicletas. Así que, ojo con ello, hay excepciones. Su función es asistir la frenada delantera mientras equilibre las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera, ¿ya? Siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero. ¿Qué significa eso? Aquí voy a ir tomando el mango, el manubrio de la moto, y estos 2 dedos siempre van a estar estirados hacia adelante sobre la palanca de freno, ¿ya? Porque de esa forma, si algo pasa, ¿cierto? Desaparecí, ahí aparecí, ¿no? ¿Cierto? De esa forma, si algo pasa, voy a estar listo para funcionar, listo para tirar el freno, ¿ya? Es muy importante esa técnica, chiquillos. Es muy importante esa técnica, chiquillos. No se les puede olvidar. Siempre deben ir con estos 2 dedos sobre la palanca de freno, listo para frenar. Elimina la frenada de pánico y acorta el tiempo y la distancia de frenado. El tiempo que utilizo en subir los dedos, estirarlos, bajarlos y tirar son metros y segundos que están pasando sin accionar los frenos en un momento límite. Y puede hacer la diferencia entre chocar y quedar así, de chocar y que no pase nada. Entonces es una técnica increíblemente buena, ¿ya? Entonces, para el lunes vamos a dejar el freno de motor. Por el día de hoy estamos ready, ¿cierto?, con la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, ¿ya? Les mando un gran abrazo. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Practica3.cl y cualquier duda, consulta, reclamo que tenga, mándenos un mensaje, ¿cierto? Cuando estemos conectados en la clase, pregunten a través de la sección de preguntas y respuestas. Yo trato de responder todo, ¿ya? Y el equipo Práctica Test también va a estar muy contento, ¿cierto?,
de poder responder y atender cualquiera de esas dudas. Esté viendo usted esta clase en vivo y directo o la esté viendo en vivo solamente grabada, ¿ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho. A los que ven la clase en vivo les mando un gran abrazo. A los que ven esta grabación en cualquier momento del tiempo y del espacio, ¿cierto? Estamos ahora en el año 2023 a 6/4, ¿ya? A lo mejor ustedes van a estar viendo este video cuando yo ya no esté, por ejemplo, ¿ya? No esté en práctica test o no esté en la Tierra, no lo sé, no lo sabemos, ¿ya? Pero les mando un gran abrazo a todos y espero que a todos les sirva, ¿ya? A todos les guste. Recuerden que el alcohol y la conducción nunca se mezclan. El alcohol y la droga nunca se mezclan, ¿ya? Debemos tener nuestros 5 sentidos alerta para poder conducir una moto, sea el año 2023 o sea el año 2050 quizás que me puedan estar viendo, ¿ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien y chao, chao. Nos vemos, cuídense. Ricardo Cornejo, practicates.cl. Chaito, Chaito Carlitos, cuídate, que estés muy bien.